Buenos días, pequeños hackers. Hace unos días publiqué una encuesta en Twitter preguntando si os gustaría ver un vídeo de recomendaciones de películas para esperar la nueva temporada de American Horror Story, Apocalypse. Una aplastante mayoría me dijisteis que sí, y mientras unos cuantos os preguntabais que ¿dónde está la reseña de Hotel? Para todos tengo buenas noticias, porque para los de Hotel he de decir que estoy de nuevo enganchada a la temporada, que me está encantando de nuevo, y tengo muchísimas ganas de hablar de ella en cuanto la termine, así que no os preocupéis porque está muy cerca. Y para aquellos que votaron que sí, he decidido hacer una lista de películas que, debido a su temática, debido a sus características, quizás me recuerdan a temporadas como Murder House y Coven. He decidido enfocar esta selección centrándome principalmente en todo este asunto de la brujería y el anticristo. Así que se vienen una serie de recomendaciones que pueden tener mucho que ver con Apocalypse, que puede que se lleguen a aparecer en caso de que estemos pensando adecuadamente sobre la temporada, y sobre todo son películas que recomiendo por alguna razón en especial, la cual explicaré mientras las esté reseñando. La primera película de la que quería hablar lleva por título una doble X, y realmente no sé si se pronuncia XX, XX, doble X. No tengo ni la más remota idea, pero es una película de 2017 y está disponible en la plataforma de Netflix. Realmente yo no quiero recomendar esta película al completo, puesto que no fue una película que me llegase a gustar del todo, era una antología un poco extraña. La idea de la película era hacer una especie de terror femenino y realmente no sé de qué manera estaba enfocado, no llegué a enterarme demasiado bien qué tipo de cohesión había entre esas películas. Y no sé, como antología de terror no es de mis favoritas, pero sí me gustó mucho la cuarta historia. La cuarta historia empieza a mostrarnos el pasado de una mujer, alguien quien hacía unos años había dejado atrás toda su vida para iniciar un nuevo camino junto con su hijo. Ambos se mudan a una región rural porque de alguna forma la madre quiere apartarlo de algo. Aunque todos los males de esta mujer parecían haber acabado, pronto nos vamos dando cuenta de que este niño tiene algún tipo de problema. Y a medida que se va haciendo mayor, se va volviendo más violento y más macabro cada vez. No quiero contar más de esta historia porque si no me metería en un spoiler de fijo, pero a mí me gustó mucho y me sorprendió muy gratamente. Y si lo recomiendo es porque en cierto momento me recordó a Murder House. De hecho, en su momento llegué a pensar que podría haber sido una perfecta resolución de lo que ocurre al final de la temporada. Así que como perfectamente podría encajar esta historia, he decidido mencionarla y creo que a muchos os va a gustar. Con respecto al resto de la película, yo no recomendaría más que la primera y la cuarta historia. La siguiente recomendación es uno de los más grandes clásicos juveniles de los 90. No se trata de una película de terror, más bien es de tipo fantástica. Muchos ya lo conoceréis, pero se trata de The Craft, o Jóvenes y Brujas, según la traducción, según el país. Yo creo que el interés de esta película es que probablemente sea el germen de Coven. Quiero decir que el estilo de personajes, el estilo de grabación que tuvo, el estilo de historia se parece bastante a Coven, solo que Coven quizás es un poco más adulta, está mucho más estructurada y está mucho más definida que The Craft. Yo diría incluso que es como una versión wicana de Coven. Esta película trata sobre unas chicas que son las marginadas del colegio, son increíblemente extravagantes y todas ellas están muy interesadas en la brujería. Estas chicas conocerán a una nueva compañera a quien pronto denominarán como una bruja natural. La harán miembro de su coven, pero con su llegada las cosas cambiarán mucho, pues será la primera vez en la que la magia les funcione. Creo que lo que más me gusta de esta película es cómo está reflejada esa condición humana, que a menudo tiende a ser corrupta. Me encanta cómo están reflejados asuntos como el delirio de grandeza o la egolatría. También me gusta cómo se refleja la brujería en la película, me gusta que exista el concepto de karma y sobre todo cómo plasma el asunto de la responsabilidad cuando está en malas manos. Es una película entretenida, es divertida, y si además has vivido esa época, lo más probable es que te traiga muy buenos recuerdos. La recomiendo sin ser de terror porque creo que está muy íntimamente relacionada con American Horror Story. Y yo creo que si Coven te gustó, esta película te va a encantar.
La siguiente recomendación supone un cambio muy drástico. Vamos a hablar de El Anticristo de Lars von Trier, una película de 2009. Esta película yo creo que no es para todo el mundo. Quiero decir, a mí me encantó, pero he hablado con mucha gente que sabe muchísimo de cine, gente que es simple usuario, gente a quien le gusta el terror, y he encontrado opiniones de todo tipo. Creo que es de estas películas que polarizan. Normalmente suele gustar muchísimo o se odia. Yo creo que sobre todo es una película difícil de ver, porque es demasiado extraña y realmente te llega a desestabilizar un poco. Esta película va sobre una madre quien tras el fallecimiento de su hijo pequeño decide irse una temporada a la cabaña del bosque en la que pasó el último verano con el niño. En aquel lugar se dedicó a estudiar e investigar para realizar su tesis doctoral. ¿Y sobre qué investigaba? Investigaba en textos literarios y en historiografía sobre la estrecha relación que ha tenido de forma quizás metafórica o más literal la mujer y el diablo a lo largo de la historia, por supuesto pasando por la brujería. Estos estudios tan interesantes la irán afectando poco a poco, hasta el punto en el que ella terminará creyéndolo realmente. Creo que la película es una locura absoluta y que a casi nadie suele dejar indiferente. Creo que el final se vuelve demasiado caótico, pero aún así me gustó tanto que le puse un 9. Y si recomiendo esta película es porque me parece un buen calentamiento para esperar la nueva temporada y la posible respectiva llegada del Anticristo. No insisto más. Vedlo por vosotros mismos. Aún me falta hablar de 2 películas. Estas películas están íntimamente relacionadas. Por esa razón comenzaré hablando de la más antigua y probablemente predecesora de la siguiente. La primera película de la que voy a hablar es una película de culto, increíblemente conocida y bastante más actual de lo que pueda parecer, a pesar de ser de 1968. Esta película se llama La semilla del diablo en España, o también conocida como El bebé de Rosemary en Hispanoamérica. Su autor es Roman Polanski e incluso se llega a pensar que esta película estuvo implicada en el asesinato de su mujer a manos de la familia Manson, pero eso son solo leyendas urbanas. Se trata de la primera película de terror actual. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si una película idéntica saliese mañana en salas de cine, a nadie le extrañaría. A pesar de ser tan antigua, tiene una excelente disposición de escenas y la historia llega a ser increíblemente agobiante. Se sabe que Murder House está profundamente relacionada con esta película. De hecho, fue la principal inspiración para hacer la serie. Por ello la recomiendo. Por ello y porque es posible que en esta nueva temporada encontremos nuevos puntos que nos recuerden a Rosemary's Baby. Esta película trata sobre un matrimonio que se muda a una nueva casa con un pasado extraño. La zona tiene una siniestra reputación debido a que la han habitado inquilinos muy extraños a lo largo de su historia. Allí se harán amigos de un matrimonio anciano, quienes serán cada vez más y más intrusivos. En este ambiente, Rosemary quedará embarazada. Sin embargo, de esa noche ella no recuerda más que una diabólica pesadilla. Las cosas se irán poniendo cada vez más feas para Rosemary, quien empezará a confiar cada vez menos en la gente de su entorno, en sus vecinos, en su propio marido y hasta en sí misma. Recomiendo esta película porque guarda una estrechísima relación con el Anticristo y con el Año Cero. Y la recomiendo especialmente porque la historia de Murder House es idéntica. Por supuesto con las debidas variaciones, pero bastante parecida y bastante relacionada. La última película que quería recomendar ha salido hace muy poquito. Su nombre es Hereditary o, según algunos países, El legado del diablo. Salió hace muy poquitos meses, este 2018, y aunque aún está disponible en algunas salas de cine, es un poco difícil encontrarla. Esta película está muy relacionada con La semilla del diablo, hasta el punto en el que se plantea que ambas historias forman parte del mismo universo. La historia comienza pareciendo un drama familiar. La abuela de la familia acaba de fallecer y resulta que era una persona muy extraña. Las relaciones que tenía con el resto de miembros de la familia no eran habituales. De hecho, con su propia hija tenía una relación pésima, aunque con quien más afinidad parecía tener era con su nieta.
Pronto se pone de manifiesto que la abuela no gozaba de la más alta salud mental y que además llevaba una curiosa vida secreta. Tras su muerte, cosas extrañas empezarán a pasar en la casa y quienes más afectados se verán serán los niños. Es difícil hablar de esta película sin hacer ningún spoiler porque las cosas no se empiezan a poner realmente interesantes ni terroríficas hasta que no ocurre cierto hecho. Me limitaré a decir que me sorprendió muy gratamente. No os dejéis engañar por la sinopsis. No es una película de terror cualquiera. De hecho, es la última película de terror que ha conseguido asustarme de verdad. Es curioso porque soy una persona muy acostumbrada a ver terror, es mi género favorito y normalmente no tengo ningún problema, pero sin embargo esta película me afectó bastante. Y aunque quizás influye que ese día estuve ligeramente enferma, me pasé toda la noche sin dormir, despertándome cada rato, teniendo pesadillas, y os juro que llegué a ver espíritus en mi casa. Espero que estas recomendaciones os hayan gustado y que la espera se os haga lo más corta posible. Me gustaría conocer vuestras opiniones si habéis visto alguna de estas películas y también me encantaría saber qué opináis si las veis a raíz de este vídeo. Recordad que los dos lugares en los que más activa suelo estar es en Twitter y en Instagram. Así que si queréis hablar de alguna de estas películas, no dudéis en enviarme un mensaje, que intentaré responderlo. Hasta la próxima, queridos Harkers.